Dos grandes bancos, CaixaBank y BBVA, han anunciado esta semana miles de despidos en España en un momento de incertidumbre económica. Tras la visita a Canarias de la ministra de Turismo, Reyes Maroto, el turismo vuelve a perfilarse como la gran esperanza para recuperar empleo en lo que queda de año. Mientras avanza la campaña de vacunación con la apertura de vacunódromos y la llegada tímida de Janssen tras superar las dudas de la Agencia Europea del Medicamento. Decenas de migrantes están saliendo por los aeropuertos canarios con una petición de asilo en la mano. La supuesta estafa de Arbiestar enfila su camino a la Audiencia Nacional y la campaña madrileña domina la actualidad política nacional. Estos son solo algunos de los temas. Comenzamos aquí la semana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un sábado más al repaso de las noticias más destacadas de estos últimos días, donde también vamos a profundizar en otros asuntos como puede ser el arte flamenco, su evolución muy presente aquí en Canarias, pero también vamos a hablar del Día del Libro y la situación que están atravesando las pequeñas librerías, también de los fondos buitre y el grave problema que está suponiendo para muchas familias. Y por último, Benjamín Santana en el incremento de los trastornos obsesivo-compulsivos. Incremento, Eva, que tiene que ver mucho con la pandemia y con las medidas sanitarias para intentar frenar el avance del virus. Imaginen cómo lo ha pasado una persona afectada por un TOC, por un trastorno obsesivo-compulsivo relacionado con la limpieza a lo largo de este último año. A través del cine o la televisión la imagen sobre ellos ha sido generalmente cómica, pero tras hablar con afectados y especialistas, nuestra opinión sobre ellos ha cambiado radicalmente. Importante también la influencia en la vida diaria de los llamados fondos buitres, especializados en comprar a precio de ganga edificios y viviendas, que luego influye directamente en el precio del alquiler o directamente provocando desahucios. Algo más amable, esta semana se ha celebrado el Día del Libro y nos hemos preguntado cómo lo están pasando las pequeñas librerías de barrio con la amenaza del comercio electrónico. Y por último, no se pierdan el reportaje que analiza la relación del arte flamenco y Canarias, gracias sobre todo al tráfico marítimo. Todo esto y mucho más en solo unos minutos aquí en La Semana. La evolución de la pandemia, que mantiene un incremento constante de nuevos casos, ha obligado a cambios en los niveles de alerta. La hostelería podrá abrir hasta las 11 de la noche solo en exteriores y eso significa que el toque de queda se amplía hasta esa hora en Tenerife y Gran Canaria. Es la decisión tomada por el Consejo de Gobierno para intentar aliviar las grandes pérdidas que está sufriendo el sector tras varias semanas con estas restricciones. Las dos islas se mantienen en nivel 3 y solo hay un cambio que afecta a El Hierro. Esta isla sube a nivel 2 debido también al aumento de casos. Importante cambio en los desplazamientos: se permite viajar entre islas por ocio, eso sí, siempre con una prueba negativa de COVID. Mientras tanto, los dueños de bares y restaurantes siguen protestando, piden un cambio más drástico, se quejan de que aún no le permitan ampliar el aforo ni abrir el interior de los locales. Algunos afirman que no pueden soportarlo más y que estas medidas les están obligando a cerrar sus negocios. Son imágenes de los dos nuevos puntos de vacunación masiva que se han puesto en marcha en Tenerife, el Magma Arte y Congresos en Adeje y el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife, que por su amplitud es el que más capacidad tiene para vacunar. Aquí se va a intentar dar un impulso a la vacunación en las islas y se espera vacunar a más de 5.000 personas al día. Y llegaban a Canarias las primeras 6.000 vacunas de Janssen. No era una cantidad importante, pero desde Sanidad se asegura que las dosis se van a multiplicar en las próximas semanas, sobre todo en el mes de mayo. La Agencia Europea del Medicamento también daba el visto bueno por segunda vez a la vacuna de Johnson & Johnson y sostiene que, como todas, es segura. Y el Sindicato Independiente de la Educación Pública en Canarias denunciaba también la suspensión de la vacunación del personal docente en las islas. Insisten que los profesores están cada día en contacto con un elevado número de personas, entre alumnos y compañeros, además en infantil y primaria sin mascarilla. Por su parte, Sanidad afirma que hay que esperar a que se pronuncie el Consejo Interterritorial sobre este asunto para saber qué pasos hay que adoptar. La situación de la pandemia ha aumentado la ansiedad y el estrés en la población en general, pero cuando se trata de personas con trastornos mentales como el trastorno obsesivo-compulsivo, este estrés ha empeorado. Se calcula que los trastornos relacionados con la limpieza y el peligro sanitario podrían afectar a casi 1,5 millones de personas. Estamos encerrados en la prisión de nuestros pensamientos.
Nuestra vida está controlada por unos pensamientos repetitivos y automáticos que nos vienen a la mente. Es como si estuviéramos encerrados en una celda y no tuviéramos la llave para salir. ¿Y si me contamino por tocar esa puerta? ¿Y si esa persona pudiera contaminarme y me sentiré sucia? ¿Y si por no hacer esto que me dice mi mente le pasara algo malo a mis seres queridos? ¿Y si no tengo TOC? El trastorno obsesivo-compulsivo es un trastorno mental frecuente que provoca mucho sufrimiento a las personas que lo tienen y a su entorno. La pandemia ha provocado que un tipo habitual de TOC, el de contaminación o de limpieza, sea grave. Mi nombre es Salva. He llegado a lavarme las manos hasta 80 veces al día. Esta obsesión por la limpieza me genera una angustia tan inmensa hasta llegar al límite de no poder llevar una vida normal. Preocupados por lo que tocan, por limpiarse las manos. Entonces, esos han aumentado su ritual. Están continuamente limpiando todo lo que llega a casa, todo completamente limpio para evitar. Eso también aumenta el estrés de la propia familia. Otros TOC, como pueden ser de los tipos hipocondríacos, de los que van al médico continuamente para confirmar o ratificar que no están enfermos, que su ritual es ese, el ir al médico y que le confirme, que alguien especialista les confirme que no tienen nada. Pues esos ahora están obsesionados también con el COVID, son pensamientos que les aparecen y no se pueden quitar de la cabeza, les repiten una y otra vez y estando en esta situación no disminuye las veces que lo hacen, sino lo aumentan, con lo cual los síntomas de ansiedad son más elevados y más frecuentes. Son la población que es más temorosa, a pesar de ser la cuarta más frecuente de problemas psicológicos, es la más temerosa de venir al psicólogo porque se siente como un bicho raro. Existen diversos tipos de TOC. El que colecciona, el que ordena, el que se limpia, el que simplemente evita una catástrofe y hace algo para evitar una catástrofe o que le pase algo a él o a sus familiares queridos. La diferencia es que el que tiene una manía puede no hacerlo y no le pasa nada, por así decirlo, mientras que el trastorno obsesivo compulsivo no puede permitir no comprobarlo o no lavarse las manos porque la ansiedad le iría en aumento. Damián Alcolea es un actor que padece TOC desde que tiene uso de razón. Fue diagnosticado a los 13 años y desde entonces comenzó un camino de esfuerzo y aceptación que dura hasta hoy. Ahora, además, da conferencias por todo el territorio nacional. Ya está escrito una novela. Es como un león feroz, da pánico, que te da un tremendo pánico, pero que si te atreves a mirar más de cerca, te darás cuenta de que es de trapo. No es una enfermedad, por lo tanto no se cura. Es un trastorno y, en consecuencia, se trata y se supera. Se estima que afecta a más del 2% de la población, pero diferentes estudios elevan hasta un 80% a quienes pueden manifestar algún síntoma. Mi hijo tenía un TOC de perfección, un TOC de simetría, de orden, también de contaminación. Cuando él compraba una camisa, que tardaba mucho y tal, pero cuando llegaba a elegir una, compraba a lo mejor 2 o 3 para siempre tener, si se ponía una, tener la seguridad de que otra estaba guardada e impecable. Él iba esquivando a la gente por la calle y si yo le pregunté en cierto día, y si alguna vez viniera un niño y te diera con un helado, te manchara la camisa, y dice, papá, no lo sé, pero tal vez antes que mancharme la camisa preferiría a lo mejor casi la muerte. Y por este caso, Aurelio López creó la asociación TOC Granada, que ahora es referencia mundial. Mi hijo fallece y a partir de ahí a crear esa asociación, ese centro sanitario donde se hiciera una terapia integral intensiva en honor a mi hijo y para los afectados y familiares que vinieran detrás, que no vivieran esa soledad tan profunda que yo viví junto con mi hijo durante tantos años, ¿no? El TOC, que siempre se ha visto un poco de algo como risa, como la película Toc Toc, de risa no tiene nada. Hay más de 500.000 personas con un enorme sufrimiento en España. Pero ¿y si te dice no comas por miedo porque puedes morir atragantado? Y empiezas a no comer. Bueno, pues llega un momento que
que puede llegar a morir. Con terapia psicológica e incluso psiquiátrica se puede tener controlado el trastorno y realizar una vida normal. Es el caso de Mariola Diepa. Que todo estuviera perfectamente limpio. Lavado de manos, llegué a lavarme las manos 800 veces al menos. Llegué a tardar 5 horas en limarme las uñas. Sufría con ello, mis manos sangraban, me dedicaba mucho tiempo. Llegué a tener pensamientos suicidas. Lo superé con esfuerzo, lo superé con perseverancia. A día de hoy, Mariola está a punto de crear la primera asociación del TOC en Canarias para ayudar a las cientos de personas que en las islas sufren esta patología. Y ahora, con la presencia de la COVID, sus vidas se están convirtiendo en un verdadero martirio. La Audiencia Nacional será finalmente la encargada de asumir la investigación del caso Arbiestar, la mayor estafa piramidal relacionada con criptomoneda de España, localizada aquí en las islas y destapada por los servicios informativos de Televisión Canaria. La cifra de víctimas de esta supuesta estafa podría llegar a las 32.000 personas y el perjuicio económico alcanzaría los 100 millones de euros. La empresa, con sede en el sur de Tenerife, no devuelve los bitcoins a los afectados. Su administrador único, Santi Fuentes, está en libertad con cargos, acusado de estafa, organización criminal y falsificación de documento mercantil. Y también estos días hemos conocido el mayor plan de despidos de la historia de la banca española. CaixaBank plantea un expediente de regulación de empleo para 8.300 trabajadores en toda España. En Canarias el ERE puede afectar a unos 300 trabajadores, además del cierre de oficinas, tras la reciente fusión con Bankia. Esta semana se producía la primera reunión con los representantes de los trabajadores, los cuales califican la medida de desmesurada. Por su parte, el BBVA plantea un ERE que afectará a casi 4.000 personas, el 16% de su plantilla en España. Canarias contempla el cierre de 14 oficinas. Visita de la ministra Reyes Maroto Lanzarote, donde anunciaba inversiones para el sector y la intención de prorrogar los ERTE y de la prestación de autónomos para el sector turístico. Canarias se prepara para cuando se reactive el turismo, con la mirada puesta en junio. Ese mes el certificado digital para viajar podría estar ya en funcionamiento. Las inversiones superarán los 1.000 millones de euros. Y otra buena noticia, finalmente la ministra rectificó a final de semana y anunció que los viajes del Inserso comenzarán en septiembre. Las próximas elecciones del 4 de mayo en Madrid han centrado gran parte de la actualidad política a nivel nacional. Esta semana se han celebrado 2 debates, aunque solo en uno de ellos participaron todos los candidatos. El celebrado en Telemadrid sirvió para dejar claro que PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid han centrado sus esfuerzos en atacar a la posible coalición que formen Partido Popular, Ciudadanos y Vox. La gestión sanitaria ocupó gran parte del debate. La sorpresa llegó el viernes con el abandono de Pablo Iglesias del debate que se estaba celebrando en la cadena SER. Los ataques de Vox y sus dudas en torno a las amenazas de muerte llevó un duro enfrentamiento que se viralizó rápidamente en las redes sociales. Finalmente, PSOE y Más Madrid también abandonaron la mesa. La amenaza de desahucio planea sobre muchas familias de Canarias, la mayoría a consecuencia de los denominados fondos buitre que compran deuda a los bancos a precio de saldo. Un problema que afecta a toda la ciudadanía porque eleva los precios del mercado inmobiliario. Conocemos algo más de los también llamados fondos de inversión. Son vecinos de varios barrios de Santa Cruz amenazados con un desahucio. Fondos buitre han comprado sus deudas y se han quedado con sus viviendas. La mayoría tienen menores a su cargo. Y este banco estábamos en negociaciones. Antes de llegar a un acuerdo se lo vendieron a un fondo buitre sin decir nada. Y el fondo buitre lleva desde octubre del año pasado queriéndome echar a la calle. Se llama Gramina Home. Tengo 25 años y tengo una bebé de 15 meses y no tengo ayuda ninguna. Las casas en las que vivimos las han adquirido unos fondos buitres, nos quieren desahuciar a todos, no nos dan opción de negociar con ellos algún tipo de alquiler social y la mayoría somos padres con hijos, tenemos familia. ¿Pero qué son los fondos buitre? ¿Son un conjunto de empresas o de personas con nombres como Coral Homes o Gramina Homes, entre
entre otros, la mayoría con sede en el extranjero. Compran deudas a precios de saldo y bienes de primera necesidad, como es la vivienda. Su objetivo es la especulación, o sea, comprar barato y vender caro, sin importar si hay personas vulnerables de por medio. Carroñeros de la economía, o sea, lo que hacen no producen absolutamente nada, sino lo que hacen es especular. Y entonces, claro, se especula con un bien tan esencial como es la vivienda. Todo aquello que está moribundo y en lo que ellos vean una oportunidad de negocio, ahí van ellos aprovechándose de la vulnerabilidad, en este caso, de las familias. Estos fondos, también llamados de inversión, comenzaron a operar en España con la crisis de la burbuja inmobiliaria y compraron a los bancos ejecuciones hipotecarias y las viviendas que perdieron los ciudadanos. Ahora el problema ha pasado a los alquileres. Nada más suscribir hipotecas, muchas familias se encontraban ya con que su deuda no era del banco con el que habían suscrito la hipoteca, sino eran de un fondo buitre. Familias en la calle, sin acceso a la vivienda, con el problema además añadido que tenemos ahora, pues con esta pandemia, que nos ha dejado muchísimo más vulnerables. Son muchos los canarios afectados, la mayoría con viviendas de protección oficial de promoción privada que han sido vendidas a fondos buitre. Es el caso de las 66 familias de Granadilla que han visto cómo su alquiler con derecho a compra se ha triplicado, o las 14 familias del Fraile a las que quieren echar de sus casas. Entramos aquí en un régimen de protección oficial, pagando un alquiler social. Y la sorpresa nuestra fue que en 2014 el BBVA han ido a operaciones singulares, embargó al promotor al que le dieron la subvención. Aprovecharon en cierta forma de la situación de las personas, ¿sabes? De la debilidad también, del miedo, de la desesperación, de que tienen familias de 4 hijos, de que viven de una pensión de 430 euros. Una manera de actuar que no solamente perjudica a estas familias, sino a toda la ciudadanía, porque encarecen el mercado inmobiliario, y lo peor es que es una práctica totalmente legal. Por encima de la legalidad hay un margen muy importante de ética y de moralidad, de integridad. ¿Qué sucede con los fondos buitres? Pues que lo que hacen es, con la vivienda, como cualquier otro producto, en especulación. No es lo mismo un empresario que construye una vivienda y su beneficio es venderla, está produciendo, que ellos que lo que hacen es utilizar la vivienda para meterla en el mercado especulativo. Mientras tanto, la escasez de vivienda asequible sigue aumentando y con ella la exclusión. Tan solo en Tenerife, según datos de Cáritas, existen 2.200 personas que viven en la calle o en infraviviendas. En cuanto a migración, continúan las derivaciones. Esta semana hemos visto numerosos intentos de viajar a la península de migrantes que hasta ahora permanecían en los recursos de acogida de las islas, pero no todos lo han conseguido. Para viajar deben tener tanto el pasaporte como la petición de asilo en vigor. Mensajes de racismo y odio contra migrantes y personas de religión musulmana en las redes sociales llevaron al banquillo a un vecino de Tenerife condenado ya a 2 años de cárcel por incitación al odio. La defensa y la acusación llegaron a una conformidad tras reconocer el acusado los hechos. La Comisión Parlamentaria de Investigación del accidente de Spanair también culminaba esta semana sus trabajos en el Congreso. Sus miembros han señalado como responsables políticos del suceso a quienes ocupaban entonces puestos de responsabilidad en el Ministerio de Fomento, entre ellos la ministra Magdalena Álvarez. El accidente ocurrido en 2008 costó la vida a 154 personas y dejó 18 heridos. El informe no ha contado con el apoyo del PSOE y tendrá que ser ratificado por el Senado. Este viernes 23 de abril se celebró el Día del Libro, un sector que ha tenido que reinventarse debido a la pandemia. Será el segundo año que no haya celebración ni ferias por la COVID-19. Sin embargo, entre los efectos más inesperados de la pandemia destacan el aumento de los índices de lectura. Pero a pesar de esta situación, existe un temor y es al cierre de las librerías por el incremento de la lectura a través de la red y por el crecimiento de poder de las grandes compañías de venta online. La escritura es el invento más notable de la humanidad que tras un largo proceso de evolución propició la invención del libro escrito. Desde hace 500 años se inventó la imprenta y años después nacieron las librerías, que en la actualidad se ven golpeadas por la evolución tecnológica. Nosotros somos unos supervivientes. Es difícil
seguir adelante. El futuro lo van a decir las personas. Esteban lleva 42 años dedicado a la que es su gran pasión. Muchos colegios no han comprado libros, o si han comprado, se lo han comprado a la editorial. Material escolar también lo están comprando a mayoristas, cuando han ido siempre a la librería. Nos encontramos en una de las tantas librerías de barrio que resisten al embate de un sector cada vez más competitivo. Obviamente también tenemos nuestra página web, donde la gente nos puede pedir por ahí, porque hemos tenido que adaptarnos a estas nuevas tecnologías. Hombre, Amazon es el enemigo, ¿no?, a batir, porque es gente muy poderosa que te trata de poner los libros lo más rápido posible, porque nosotros el sistema es pedirlos, ¿no? En las islas pequeñas pues los tenemos que pedir a distribuidores que están en las islas mayores o en la península. Económicamente no puedes competir, entonces tienes que dar pues buen servicio. En pequeñas librerías tenemos acceso a todo el fondo editorial, igual que lo tiene Amazon. Amazon no puede tener todos sus libros en su almacén, también acudir a las editoriales a pedirlo, lo mismo que lo hago yo. Atender al cliente y buscar el libro que le interesa y preocuparse uno de ver qué libro le interesa y demás, eso no te lo va a dar ninguna gran superficie y menos Amazon, que está en sus casas cómodos y tal y tiran del online, tiran de eso, ¿sabes? Pero en ese sentido todavía las librerías se están resistiendo. Las personas que leen habitualmente siguen pidiendo el libro en papel porque les es más fácil, les es más cómodo, incluso por una cuestión de guardarlos. Hay quien los almacena, quien tiene su pequeña biblioteca. El tacto, el olor, trae a la memoria también muchas sensaciones que ayudan a entrar en la historia. Pero a día de hoy existen otras amenazas mucho más cercanas. Está metiendo mucha gente a perder el libro. Y dentro de nuestro gremio hay algunos que quieren ofrecer más descuentos y tal. Hasta los chinos venden libros ya. Entonces, claro, zapatero a tu zapato. Sí ha perjudicado mucho a las pequeñas librerías. Por eso podríamos decir que librerías de pueblos, de barrios, tal, muchas es posible que hayan cerrado, que se hayan tenido que obligar a cerrar. Y además hay quien, a pesar de la situación, continúa su apuesta en positivo. Es el caso de Francisco Javier Cruz, propietario de la joven librería Betania en El Hierro. Acabamos de hacer el segundo aniversario de la apertura de la librería y las expectativas en estos primeros años son ir cubriendo los gastos de la inversión. Los libreros españoles miran con optimismo el futuro y una cosa tienen clara. Intentar conseguir títulos que son difíciles de encontrar. Yo a veces hago pedidos pensando en clientes en concreto y muchas veces cuando lo ve, porque ni siquiera se los ofrezco, los pongo en la tienda y cuando lo ve y veo que lo cogen, sientes que conoces a tu público. Ese es el trato que tenemos que cuidar, las pequeñas librerías. Mucho tiene que cambiar las cosas para que eso desaparezca, porque la sensación de tener un libro en la mano y hojearlo, no hay pantalla, yo creo que lo supla. Seguiremos resistiendo, las librerías no van a desaparecer. En los últimos meses, ya a raíz del coronavirus, más de 170 pequeños libreros de toda España han creado una plataforma conjunta de venta online, todostuslibros.com, con una oferta de más de 4 millones de ejemplares, con la que pretenden hacer competencia a gigantes como Amazon. Antes de pasar a nuestro siguiente reportaje, un pequeño apunte del mundo del deporte que nos dejaba también esta semana una gran noticia. La tenista gran canaria, Carla Suárez, mostraba su alegría en redes sociales tras superar el linfoma de Hodgkin. Su deseo ahora mismo es regresar cuanto antes a la competición oficial que abandonó en febrero de 2020, poco antes de anunciar que padecía esta enfermedad. Su reto inmediato no está lejos, Roland Garros, que empieza en solo un mes. Muy pocos conocen a día de hoy la estrecha relación que existió durante la época del Renacimiento entre Canarias y los países flamencos del norte de Europa. Fue sobre todo un intercambio comercial que se generó a raíz de la actividad de la industria del azúcar. Lo cierto es que esa conexión dejó en las islas una importante colección de arte realizado por algunos de los mejores artistas de Flandes. Algunas de esas piezas, como vamos a ver, permanecen en diferentes puntos del archipiélago. En los siglos XV y XVI el azúcar era conocido como el oro blanco debido a su alto coste.
Su producción aseguraba importantes beneficios. Canarias formó parte de esa industria y en muchos puntos de las islas se instalaron ingenios azucareros que funcionaban gracias al trabajo de esclavos traídos desde África. Hoy en día quedan vestigios de esa actividad en lugares como Agaete, Guía, Güímar o Los Realejos. En muchos casos el azúcar se exportaba directamente a países del norte de Europa. Los comerciantes de las islas llegaron a amasar importantes sumas de dinero. En ese momento, el arte de los pintores de Flandes estaba en auge y algunas de las transacciones comerciales se liquidaban directamente con cuadros, retablos o esculturas. De ese modo llegó hasta Canarias una importante colección de arte flamenco. Lo primero que quería atención, es decir, ¿esto qué hace aquí? Es lo primero, pero cuando le dicen, no, es que había un comercio, dice, pero ¿y cómo vinieron tantas tablas flamencas de esa época? Pues vinieron porque había un interés enorme, precisamente, en Canarias en una época en que ese interés ni siquiera se había dado en la península. Había una línea directa desde Canarias hasta Amberes, con lo cual había un trasiego comercial que hacía que en Flandes se vendiera nuestro azúcar y en Canarias los señores que empezaban con sus grandes casas, grandes iglesias, instituciones y había que decorarlas porque no había nada, pues lógicamente su punto de interés era Flandes, donde se producía un arte de primerísima calidad. Yo mandé traer de Flandes un retablo a pincel del mejor maestro que se hallare, de Nuestra Señora de la Concepción. Mando que luego se ha llegado a esta isla se ponga en el altar mayor de dicha iglesia de Agaete. Gracias a esta pieza, mandada a traer desde Flandes en el siglo XVI por los propietarios del ingenio azucarero de Agaete y que se conserva en la iglesia de la localidad del norte de Gran Canaria, se puede conocer el aspecto de aquellos primeros dueños de la hacienda. Son Antonio Cerezo y Sancha Díaz de Zurita. Aparecen en el conjunto retratados junto a la imagen de la Virgen de las Nieves, San Antonio Abad y San Francisco de Asís. La autoría de la obra se atribuye a Jos Van Cleef, artista de gran renombre cuyas creaciones se exhiben en grandes museos como el Thyssen o el Louvre. En el Museo de Bellas Artes de Tenerife se encuentra este otro tríptico que fue propiedad de la familia de Tomás Nava y Grimón. Si se emplea el tiempo suficiente para observar cada detalle, se podrá entender fácilmente por qué la pintura de los artistas de Flandes era tan apreciada. Eran normalmente grandes talleres con una gran producción. Las obras más importantes, como este tríptico, las realizaba directamente el maestro, pero tenía sus aprendices y ayudantes que hacían toda la preparación de las tablas, algunas cosas del fondo del paisaje que fueran poco importantes. A lo largo del siglo XVI, en toda Europa empezaron a sonar nombres como los de Jos Van Cleef, Martin de Vos o Anton van Dyck. Sus obras eran de una belleza distinta debido a la luz y a las texturas. Cuando muchos pintores en otros países ya se habían pasado al lienzo, la escuela de Amberes seguía apostando por el método artesanal de la tabla para crear piezas como los trípticos, destinados a decorar espacios privados. El exterior de las piezas también estaba ilustrado y tallado con sumo cuidado. Tanto era así que no era extraño verlos cerrados. Y cuando había una fiesta especial o una ceremonia, lo que fuera, se abría y veíamos esta explosión de color y luminosidad y de figuras y todo el mensaje de templanza y serenidad que transmite la obra. El rojo que vemos en esta tabla o el azul eran pigmentos carísimos y no todo el mundo, lógicamente, podía comprar un cuadro así. También hay que tener en cuenta que estamos al principio, después de la conquista de Canarias, con lo cual había muy pocas iglesias y estas grandes casas de estos grandes señores hacían de centro de reunión para el pueblo. Y luego, a la muerte de estos señores o estas señoras, algunas de estas obras se legaron a las iglesias que ya se empezaban a construir y que ya estaban un poco más adelantadas. Hace unos años se inició un trabajo de análisis, estudio y catalogación de todas estas piezas que se encuentran repartidas por diferentes lugares del archipiélago. Es una visión de conjunto de lo que se conserva a día de hoy en Canarias. En general son como 120, entre 120 y 130 obras. Lo que más ha llamado la atención es la calidad y también la dimensión de la obra. Obras de la dimensión de este tríptico que estamos viendo o del retablo de Van Balen que hay en la Catedral de la Laguna. No se conocen en el mundo. Lo curioso de esto es que aunque son unas piezas que llevan 500 años, 400 años en Canarias, no se hayan conocido hasta ahora.
Hay algunas obras firmadas, pero hay otras que no lo están y que podemos conocer sus autores después de investigar mucho en comparación con otras tablas que sí que están firmadas y que aparecen los mismos personajes, por ejemplo. Que sea de un autor o otro, pues hay varios miles de euros en juego, pero también es arte público, con lo cual creo que es mucho más importante hacer que todo el mundo disfrute de estas maravillas que tenemos en Canarias que los autores en particular. Esta primera fase de investigación se ha centrado sobre todo en piezas que se encuentran en iglesias o en instituciones públicas. Se sospecha que puede haber más obra propiedad de particulares. En manos privadas hay bastante obra, hay incluso piezas que los mismos propietarios no saben que son del siglo XVI o que pertenecen a la escuela flamenca. Normalmente sabemos la trayectoria histórica de estas piezas por los testamentos, fundamentalmente, porque cuando alguien moría, como se hace ahora, pues dejaban escrito qué es lo que legaban y a quién se lo legaban. Este documento, hallado en el Archivo Histórico de Las Palmas, deja constancia, como testamento que es, del legado de una colección de cuadros de Rubens en Gran Canaria a los herederos de una mujer llamada Ángela María Balboa. José Luis Gago es arquitecto y miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Hace años realizó una investigación sobre esta cuestión. Se recoge el paso o transmisión patrimonial de una serie de cuadros tasado en una importante cantidad, 12.300 reales de aquella época. Alguien los había comprado en la península. Evidentemente tenía que estar próximo a la corte, ya que el rey en aquella época estaba comprando obra de Rubens, o de algún embajador o de los tercios de Flandes, o moviéndose por Europa, considerando que la procedencia es única, es que compró un lote de piezas y de ahí las trajo a Canarias y de ahí se fueron transmitiendo. Entiendo que desde 1670 en adelante pues se irían dejando a hijos, luego a nietos y luego pues empezaría a perder incluso la vista y de saber de quiénes eran esos cuadros. Entonces de ahí viene un poco la dificultad para poder seguir el proceso de distribución que han tenido a lo largo de los años. El herreño Matías Díaz Padrón, conservador del Museo del Prado, también estudió durante años la posible presencia de obras flamencas inéditas en Canarias. Matías Díaz Padrón ha investigado bastante si hay Van Dyck o Rubens, no ha encontrado ninguno, pero todo es posible. En cualquier casa puede haber una pequeña tablita que resulta que es una obra maestra. Pues es posible que no esté interesado en difundirlo, ¿no? Mucha gente tenemos cuadros en casa y no vamos por la calle diciendo tenemos este cuadro. Si encima es un Rubens, pues es posible que eso. Pero desde luego entra dentro de la especulación. Cada cierto tiempo surge una iniciativa para tratar de averiguar qué obras permanecen todavía a día de hoy en el archipiélago. Como es lógico, expertos en arte flamenco y coleccionistas siguen muy atentos cada detalle que se va conociendo. Lo que ha suscitado es un interés tremendo en los investigadores porque no tenían recuerdo de que hubiera unas piezas tan importantes, de tanta calidad. Los investigadores belgas por primera vez ven una dimensión absolutamente sorprendente para unas islas en un archipiélago en medio del océano Atlántico a miles de kilómetros de Flandes. Es que es sorprendente porque están repartidas entre todas las islas y además en sitios muy significativos. No es tan usual que en un mundo con tanta información en la que vivimos se descubran piezas nuevas o una colección completa, ¿no?, de una obra tan importante. La revista Ars Magazine, especializada en coleccionismo de arte, dedicó un número especial a las obras que se han encontrado en Canarias. Creo que llevaba desde los 2 primeros números intentando publicarlas, pero la campaña de restauración fue muy lenta. Hemos publicado las del siglo XVI en una primera entrega y vendimos muchísimos números de la revista solo por esas imágenes. Nosotros siempre con los lectores hacemos una encuesta para ver cuál es la pieza que utilizamos como felicitación de Navidad y precisamente por aclamación salió una de estas piezas. Creo que todo esto va a ser un poco un boom porque todos sabíamos que la colección de arte flamenco del Prado es de las más importantes, pero
Lo que yo no me imaginaba es que hubieran llegado a Canarias tablas flamencas del siglo XVI, de autores muy poco conocidos, del taller de Memling, algunas. Un artista no siempre conserva la misma calidad en toda su obra, pero es que las obras que están en Canarias son de muy buena calidad. Esta pintura de Piet Berghaert decora las paredes del Ayuntamiento de Amberes. Se titula La navegación y añade que el burgomaestre de la ciudad recibe al capitán de los navíos que traen el azúcar desde Canarias. Es una prueba más de la conexión entre las islas y esa región del norte de Europa. Esta otra obra, sin duda más conocida por su carácter universal, es El Jardín de las Delicias. Su autor, el Bosco, pintó en el margen inferior izquierdo un drago. ¿Cómo pudo conocer de la existencia de este árbol? Quizás a través de dibujos de compatriotas que pisaron el archipiélago o de grabados anteriores como este del alemán Martin Schönhauer. Lo cierto es que la conexión entre Flandes y Canarias fue a menos a medida que los mercaderes y comerciantes flamencos trasladaron su interés hacia otras actividades lucrativas en otras latitudes. En el archipiélago quedó, sin embargo, un importante legado que sigue generando interés y a la vez algo de misterio. Nos vamos ya y lo hacemos repasando algunas de las imágenes más impactantes que hemos vivido en estos últimos días a través de la fotografía. Pero se quedan ya con toda la actualidad en el Telenoticia Fin de Semana. Pueden seguirnos a través de nuestra página web y también en las redes sociales. Volvemos el próximo sábado con más asuntos. Que descansen. Adiós.